Qué bendición estar con ustedes, mis hermanos. No olvidemos y no perdamos de vista el propósito de estar siendo adiestrados. Recordemos que cada cosa que el Señor ha mostrado y Él ha dicho que debemos hacer, tiene su razón de ser. Es muy importante, y nuestro apóstol lo ha recalcado, que así como nos conectamos en Reforma, también lo hagamos en el adiestramiento y en el discipulado. No es bueno cuando vemos nosotros como ministerios o discípulos que somos todos, a otros hermanos que dicen, bueno, yo me conecto al adiestramiento y eso es suficiente, o al discipulado o a Reforma. Es importante que lo hagamos de una manera permanente, que recibamos lo que el Señor nos está dando a través de nuestro apóstol en Reforma Apostólica. Es vital, es necesario para nosotros, pero que también sigamos siendo perfeccionados a través del adiestramiento y el discipulado. Eso nosotros todos lo necesitamos. Necesitamos poner por obra aquello que el Señor ha estado hablando, aquello que el Señor ha estado mostrando, y por sobre todas las cosas que nos encontremos todos y cada uno de nosotros cumpliendo su propósito. Vamos a continuar hoy con el capítulo número 7. El capítulo número 7 en la etapa que estamos, que es adoración. Vamos a ver la adoración en los verdaderos adoradores. Juan capítulo 4 y verso 23. Mas la hora viene y ahora es. Cuando nosotros leemos y escuchamos esta declaración, suena un tanto contradictoria porque allí hay una conjugación de tiempo futuro con tiempo presente, y podríamos nosotros llegar a pensar, bueno, realmente ¿en qué consiste esta declaración? Y entonces resalto dos aspectos importantes. El primero es que recordemos que Jesús es el Señor, Él es soberano. Como Señor, como soberano, Él no está sujeto al tiempo. El tiempo está sujeto a Él. Y número dos, que debemos comprender también que regularmente nosotros no nos movemos o no nos hemos movido en el tiempo del Señor. Nos hemos movido en un tiempo distinto. Eso nos ha llevado a movernos cuando no debemos, o cuando debemos no movernos. Entonces, el tiempo justo es necesario también entenderlo. Por ejemplo, a veces nos precipitamos cuando debiéramos de esperar el tiempo. Hay ejemplos, aquí escribo uno que es en Juan capítulo 7 y dice en el verso 4, Juan 7:4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero dice en el verso 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahí está muy claro, está haciendo separación al Señor. Miren, mi tiempo no es el mismo tiempo de ustedes. Ustedes están manejando un tiempo equivocado. Por eso la importancia de conocer el tiempo, los tiempos, pero en el Señor. Lo que le estaban diciendo a Jesús es, manifiéstate ya. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te manifiestas abiertamente? ¿Por qué no le dices a todos, pues, yo soy, conózcanme, yo soy? Date a conocer, no hagas las cosas así en secreto, le estaban diciendo. Y Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado. Jesús estaba moviéndose en el tiempo del Padre, pero dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. Estoy mostrando entonces cómo es que a veces nos precipitamos, queremos hacer algo ya, inmediato, pero ese no es el tiempo del Señor. Pero otras veces acontece todo lo contrario. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 4,
vamos a ver en el verso 35 el otro ejemplo, y estamos hablando de cómo fácilmente podemos desfasarnos en el tiempo. Dice verso 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora, miremos qué importante, es un texto que nosotros lo hemos conocido, lo hemos leído, pero hay una referencia que tiene que ver con tiempo. Ustedes dicen que faltan 4 meses, pero yo les digo, ya están listos, los campos ya están blancos para la siega. Entonces, una vez más, en este caso, esperando un tiempo cuando había que actuar, ya era el tiempo. En el anterior, no estaban esperando, estaban precipitándose. Manifiéstate, date a conocer ya. No, mi tiempo todavía no ha llegado. Entonces, en la vida de un adorador, de todo discípulo de Jesucristo, es importante conocer los tiempos. Por no conocer el tiempo o los tiempos, entonces nos precipitamos, corremos, o todo lo contrario, nos detenemos, esperamos cuando debíamos estar accionando en aquello que el Señor ha dicho. Entonces, cuando volvemos al texto inicial, Jesús dice, mas la hora viene y ahora es. Él está confirmando que el tiempo ha llegado para manifestar, para dar a conocer esta revelación que tiene que ver con los adoradores. Dice, mas la hora viene y ahora es. Fíjese bien, mas la hora viene. Recordemos que Cristo Jesús, Él iba a morir en la cruz del Calvario, para lavarnos con su sangre, para hacernos a todos aquellos que le reconocemos como Señor, sus adoradores. La hora viene, porque Él todavía no había sido crucificado. Y ahora está refiriéndose a la revelación que Él iba a dar en ese momento acerca de la adoración, acerca de los adoradores también. Nunca antes se había hablado de los adoradores. Sin embargo, llegó el tiempo de la manifestación gloriosa de los verdaderos adoradores. En el reino de Dios vamos a encontrar nosotros tantas cosas tan bellas, tan hermosas, tan fundamentales para que nosotros las aprendamos. El reino de Dios, uno de sus tantos beneficios, es que revela lo que es legítimo, pero también deja expuesto lo que no es. Esto es para que nosotros vayamos separando lo verdadero de lo falso. Sin embargo, hay un detalle importante acá. Jesús no tomó tiempo para estar explicando y enseñando acerca de lo falso, en este caso, y Él se remontó a lo verdadero. Él habla de los verdaderos adoradores. Y si Él no tomó tiempo para hablar acerca de lo falso, no se entretuvo en eso, pues creo que nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo. Por eso dice, cuando los verdaderos adoradores. Pero luego dice, adorarán al Padre. Cuando dice, adorarán al Padre, yo encuentro ahí, mis hermanos, un principio fundamental. Y el principio es hacia quién debe ir dirigida la adoración. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. La verdadera adoración entonces debe ser entregada únicamente
a nuestro Dios. Vemos en Apocalipsis, capítulo 4, dice allá en el verso 11, si me acompañan o lo hacemos juntos, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Nuestro Dios es el único digno de recibir toda honra, toda gloria. Él es el único digno de recibir aquello que nosotros vamos a entregar, tan sublime como es la adoración. Es al único que debemos rendir culto. No hay a nadie más, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, a quien más nosotros le rendiremos culto. Cuando el apóstol Juan tuvo esta revelación le fue dada por medio de un ángel. Y dice en las Escrituras, en el capítulo 22, donde estamos ahora, de Apocalipsis. Apocalipsis 22 dice en el verso 8, versos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y termina diciendo: adora a Dios. Adora a Dios. No tienes por qué adorarme a mí, dice el ángel. Este ángel no solamente está bien ubicado, sino que naturalmente ubica también al apóstol, en este caso, al apóstol Juan. Cuando alguien, podemos resaltar aquí, está bien ubicado, pues con mucha facilidad va a poder ubicar a otros. Por eso es importante que tú, como ministerio, y yo, estemos bien ubicados. Y tú, naturalmente, como discípulo, o la función que desarrolles, discipulador o asistente pastoral, debes estar bien ubicado, porque es la única manera que vas a poder también ubicar a otros. Vemos este ángel no le permitió al apóstol Juan que lo adorara. No se lo permitió. Le dijo: mira, no lo hagas. No lo hagas. Y qué importante es entonces entender que aunque era apóstol, el apóstol Juan, sin embargo llegó un momento en que él se desubicó, estaba perdiendo el propósito que tenía que ver con a quién debía ir dirigida la adoración. Por eso él le dijo: adora a Dios. Y cuando nosotros vemos la integridad y el celo en la vida de un adorador, como Jesús nos lo enseñó, va a ser muy firme y no va a quebrantar los principios del reino. Un adorador no quebranta los principios del reino. Dice en Mateo capítulo 4 y verso 10. Dice claramente: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir, mis amados hermanos, que aún el mismo Satanás debe rendir adoración a Dios.
Algo de esto escuchábamos hace algunos días en Reforma que nuestro apóstol lo enseñaba. Como él está sujeto a Dios, como él también debe adorar a Dios. Esto es lo que dice la Escritura, eso es lo que dijo Jesús. Al Señor tu Dios, le dijo, adorarás. Él es tu Dios también. Algunos tienen la idea de Satanás que anda ahí solo haciendo lo que quiere. No, él está sujeto a Dios. Y no solo está sujeto, él también le rinde adoración a Dios. Si no, Jesús no le hubiera dicho, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él es un instrumento en las manos de Dios. Por eso la adoración genuina solo puede ir dirigida al Señor. Solo puede ir dirigida a Dios, a nuestro Padre. Y nadie, absolutamente nadie más puede adjudicarse ese derecho legítimo de recibir la adoración. Entonces, recuerden cómo vamos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Luego dice en espíritu. Y cuando la Escritura dice en espíritu, es que Jesús, al hacer esta declaración, está diciendo que todo aquel que adora debe adorar de acuerdo a la naturaleza del Padre. Debe adorar de acuerdo a la naturaleza de Dios mismo. Pero ¿cómo acontece eso? ¿Cómo sucede? Muy bien, esto es a través del nuevo nacimiento. Por eso, cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, le dijo, de cierto, le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, en Juan 3, no puede ver el reino de Dios. De cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu, que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para adorar a Dios de acuerdo a su naturaleza, es necesario que haya nuevo nacimiento. Si un nuevo nacimiento es por demás, no es adoración, no es ni siquiera un adorador, porque es a través del nuevo nacimiento que nosotros nos constituimos en adoradores. Para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, necesitamos conocer sus principios, sus leyes, sus mandatos, la cultura aún de su reino, porque es ahí donde nosotros vamos a conocer su verdadera naturaleza. Es allí donde nosotros vamos a conocer tal y como es Él. En la epístola a los Corintios, Primera de Corintios, dice así en el capítulo 6 y en el verso 17. Primera de Corintios 6, 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si nosotros entendemos esa parte, debemos comprender o conocer un punto bien importante. Al unirnos con Él, somos un espíritu con Él, vamos a conocer su naturaleza, vamos a conocer los deseos de su corazón, los deseos de su alma, el anhelo de su espíritu. Solo allí puede surgir entonces una adoración viva, una adoración revelada desde lo más profundo del corazón de Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno
en Cristo Jesús. Si alguien pretende adorar a Dios ignorando su carácter, ignorando su naturaleza, ignorando su esencia, sus mandamientos, sus principios, sus mandatos, estaría adorando al Dios no conocido. Y es exactamente lo que acontece cuando Pablo llega a Atenas, dice en Hechos capítulo 17. Hechos 17, veamos este escenario interesante, y dice en el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esta parte definitivamente me impacta muchísimo, porque la declaración de Pablo es: en todo observo que soy muy religiosos. Les dijo a los atenienses: ustedes son religiosos. Ellos seguramente se sintieron bien, se sintieron cómodos con lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo. No entendían exactamente lo que les estaba diciendo con seguridad. Lo tomaban o lo tomaron, lo interpretaron de otra manera. Pero cuando él les dice religiosos y les dice: he estado viendo los altares que ustedes tienen, los santuarios que ustedes tienen, pero hallé uno en particular que me llamó la atención. Hay uno que ustedes le llaman allí al Dios no conocido. Voy a figurarlo de esta manera. Los atenienses, ellos eran muy idólatras, eran muy religiosos, entonces tenían cada uno de sus altares: el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la siembra, de la cosecha, y así sucesivamente. Entonces, para no dejar descartado ni uno solo, hicieron un altar por aquello que existiera otro Dios que para ellos no lo conocían. Le pusieron a ese altar al Dios no conocido. Según ellos, ahí entonces estaban completitos, estaban todos los dioses que ellos conocían, y aún si había un desconocido, ahí tenía su altar al Dios no conocido. Y sin embargo, le adoraban. Llegaban a ese altar donde estaba allí la inscripción al Dios no conocido, y ahí se ponían a adorar los atenienses. Entonces Pablo les dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a él es a quien yo os anuncio. Es al que yo les vengo a dar a conocer. Pero ¿qué podemos nosotros sacar de acá, de lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que llama poderosamente mi atención es que cuando nosotros adoramos, cualquiera que adora a Dios ignorando su naturaleza, ignorando su carácter, su esencia, está adorando al Dios no conocido. Por lo tanto, esa es una adoración religiosa. Esa no es una adoración que entrega un verdadero adorador. Es muy importante entonces que nosotros le conozcamos a Él, que nosotros conozcamos todo lo que tiene que ver con Él y su reino, porque sólo así vamos a entregar una verdadera adoración. Oremos. Padre, muchas gracias, porque una vez más hablas a nuestro espíritu, hablas a nuestro corazón, y una vez más nos muestras, Señor, aspectos tan importantes,
tan vitales para que nosotros los apliquemos y que nos encontremos de esta manera, haciendo exactamente conforme a tu corazón, haciendo exactamente de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu naturaleza. Sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, precioso lo que estamos nosotros recibiendo. Es maravilloso que podamos sumergirnos en el río de Dios y que el Señor se siga revelando a nosotros de la manera en que Él sabe hacerlo. Esta palabra que estamos recibiendo en este adiestramiento, no olvidemos que siempre ha sido y es para que nos ejercitemos, es para que lo apliquemos correctamente. Ustedes y yo somos esos verdaderos adoradores, no porque nos estemos autoproclamando, sino sencillamente porque el Padre ya lo determinó a través de Jesucristo. Hemos nacido de nuevo, hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Vamos a continuar con este capítulo la próxima semana. Les espero entonces el próximo martes a la misma hora, y no olvidemos Reforma y el discipulado también semana a semana. Bendiciones para todos mis amados y un abrazo. Dios de toda potestad eres tú. Nada se compara a tu poder. Reinas con justicia y autoridad. Todas las naciones oirán.